cuadro más grande que se ve y que ven todos mis alumnos cuando vienen sobre todo a quejarse de la nota, dice quod natura non dat Salmántica non presta, y lo compré en la librería de la universidad en una de las ocasiones privilegiadas en que he podido ocupar una tribuna en la Universidad de Salamanca, donde tengo buenos amigos. Una de las dificultades que uno tiene cuando era un joven profesor en una universidad como la nuestra es distinguir con quién puedes hablar y con quién no, a quién puedes citar y a quién no. Esto es fundamental para tu carrera, porque si te equivocas te cortarán la cabeza. Y en Salamanca me encontré a un ilustre profesor y a sus discípulos que estaba en la lista de aquellos con los que yo no podía hablar, porque era de los otros, ¿no? Estoy hablando del derecho tributario, imagínense que no es una cosa que debiera tener esta violencia. Y fui óptimamente acogido por él y por sus discípulos, y desde entonces ya me permití saltarme estas reglas de con quién hablo o no, porque en Salamanca aprendí que lo importante son las personas y el afecto y la comunicación interuniversitaria, y siempre es un placer volver a Salamanca. Ahora he vuelto porque me lo ha pedido Breno Ambrosini para hablarles a ustedes de Europa y de sus raíces y de lo que podemos hacer ahora, y lo hago con el mismo placer con el que siempre he venido y seguiré viniendo, si así les gusta, a Salamanca. Y lo hago desde una perspectiva de alguien que ha interiorizado la francmasonería como una forma de vida y como una forma de pensar, y que piensa que la francmasonería nos conduce hacia situarnos en el corazón de la gran República Europea. Y por tanto, de alguien que defiende que muchas de las cosas que hoy están pasando en el mundo podrían ser un poco mejores si Europa fuera esa patria común, unida, indivisible, responsable y democrática, con un poder fuerte que pudiera hablar con los demás poderes fuertes que hoy, desde los estados o desde el poder económico o desde los poderes que no se someten nunca a regulación, están decidiendo por nosotros, en lugar de permitirnos decidir a través de los mecanismos que desde Alexis de Tocqueville nos da la democracia. En los orígenes, en la Grecia clásica en la que nos miramos, Sócrates se halla en el corazón del helenismo. Y el helenismo, en síntesis, es un gran esfuerzo por combatir la ignorancia que llega a nosotros por diversas vías, una de las cuales debemos agradecérsela a Erasmo de Rotterdam. Y esa idea, salir de la ignorancia, es una idea helenista que también es una idea francmasónica, cuando el aprendiz del francmasón reconoce a lo largo de toda su vida que no sabe leer ni escribir, que por tanto tiene que dar pequeños pasos en la línea de la búsqueda del conocimiento. Pero me interesa resaltar que la francmasonería es una actitud abierta al conocimiento del otro, una militancia universalista y una forma de búsqueda de la sabiduría que no repele el hallazgo de opiniones discrepantes. Al contrario, halla en la discrepancia una fuente de riqueza. Por eso la francmasonería se concibe mal cuando trata de fundamentar su capacidad de convivencia en obviar las discrepancias, en anularlas o en acallarlas. La francmasonería lo que pasa es que es capaz de convivir con ellas y de extraer lo positivo que hay en el pensamiento de cada persona.
La filantropía nació en Grecia como un concepto filosófico y el emperador Juliano, entre los años 30 y 60 del siglo IV, le dio un cariz religioso en su interesante, aunque fallido, intento de restaurar el paganismo. El amor a la humanidad es un ideal educativo en la Grecia clásica, cuyo objetivo era la excelencia, la arete, asociada a la autonomía plena del cuerpo, de la mente y del espíritu, razón por la cual la filantropía se asociaba también con la libertad y con la democracia. La francmasonería, en mi opinión, que les propongo compartir conmigo, al definirse como filantrópica, no se está refiriendo a la contribución a las causas nobles a las que financia, lo que en efecto es una de sus líneas de actuación, sino que va mucho más lejos, porque el amor a la humanidad plasmado en servicio a la ciudad la define como una institución insobornablemente republicana, con el sentido que a esta palabra le da Philippe Petit en su teoría del republicanismo, lo que enlaza a Cicerón con Montesquieu a la helenización de Roma, de su filosofía y de su religión, con la recepción moderna de todo ello en el Renacimiento y en las luces. Los protestantes y los judíos simplemente no tenían estado civil. Durante el siglo XIX se crea en cada país, no sin dificultades, el registro civil. En España lo crea el general Prim en 1870. Y los carlistas, que estuvieron incordiando todo el siglo XIX y en mi opinión parte del XX y hasta el XXI, cuando tomaban una población, lo primero que hacían era quemar el registro civil, destruir el Estado, combatir la República en su concepto de la ciencia política, para restaurar el reino de las leyes viejas y antiguas. La vida y la obra de Voltaire resultaron decisivas para esta y para otras medidas secularizadoras que hoy nos permiten vivir en un contexto de pluralismo. Voltaire, indómito y rebelde, debió abandonar su país, Francia, en numerosas ocasiones. El primer destierro de Voltaire le permitió viajar a Inglaterra, donde Isaac Newton ya había fallecido, pero donde su herencia espiritual permanecía indeleble a través de la Royal Society y, obviamente, a través de la francmasonería. Aquel mensaje de libertad de investigación se plasmaba en el lema que tomó para sí la Royal Society: nullius in verba, nada a través de la palabra. Las instrucciones de cómo debía concluir la investigación tenían que desaparecer, había que escribir lo que se pensaba y había que escribir libremente. Y en esa misma herencia, la Inglaterra que hoy le da la espalda al mundo que no sea anglosajón, acogía a los refugiados perseguidos por sus ideas, entre los cuales, de forma singular, los hugonotes que huían de la intolerancia francesa. La preeminencia de la filosofía sobre la teología, de nuevo, giraba alrededor del estudio de la naturaleza, el valor de la experiencia y la utilidad del cálculo. El deísmo, que Inglaterra concibe entonces como una manifestación de espiritualidad liberal, anunciaba una ética capaz de emocionar a las almas más elevadas sin ofender a la razón. El deísmo enraizaría en Nueva Inglaterra en el siglo XVIII y solo lo haría en España de la mano de los discípulos de Krause en la Institución Libre de Enseñanza a partir de 1876, donde tuvieron que refugiarse nuestros mejores profesores huyendo de la intolerancia religiosa y gubernamental. Pero el decalage
de los siglos. No dejará de marcar nuestra historia. Cuando la espiritualidad liberal nace en Inglaterra en el 17, se traslada a Nueva Inglaterra en el 18 y solo llega hasta nosotros en el 19. Y no por casualidad ahí, en la herencia institucionalista, en el entorno institucionalista, es donde hallamos a los mejores exponentes de la francmasonería. Para sorpresa de quienes han leído mal a Voltaire, nuestro filósofo no se recrea en el caos que presuntamente nacería de una crítica aceptación de todas las ideas, sino que busca el tránsito del caos hacia el orden, como defiende el lema más relevante del rito escocés de la francmasonería, ordo cao. La fe voltairiana es una afirmación apasionada de la razón, que, como ha destacado Fernando Savater, ocupa en su doctrina el papel de la gracia santificante del cristianismo. Por eso, Voltaire es intelectualmente severo con los ateos y con los beatos, pues ambos grupos desconocerían la verdadera grandeza racional de Dios. A la luz de sus convicciones, para Voltaire el mundo no es ni un infierno ni un paraíso, sino una sociedad con virtudes y defectos, perfectible y jamás perfecta, según sea el esfuerzo de los ciudadanos. Esta es la razón por la que Voltaire nunca pierde de vista el interés social de sus lecciones. Fíjense el mensaje que se encierra tras la idea de que vivimos en una sociedad perfectible que jamás es perfecta. Nos impide adherirnos dogmáticamente a ningún modelo, que sería la verdad con mayúscula, y nos compromete con intentar avanzar pequeños pasos en mejorar el mundo en el que vivimos. Lo decía Henry Thoreau, decía, a diferencia de los que se reclaman hombres sin ningún gobierno, nosotros, decía de él y de sus amigos, lo que reclamamos es un gobierno mejor. Pues esa es la idea de no queremos un gobierno perfecto, que es imposible, que sería un peligro y que sería el fin de todo. Y veamos los ejemplos de gobiernos que se pretenden perfectos en el mundo y veremos cómo esta lección se cumple siempre, sino que aspiramos simplemente a contribuir un poco a que las cosas sean mejores. El buenismo, además, al favorecer en ciertos casos el incumplimiento de las leyes, ha generado como reacción la demanda de otros incumplimientos teóricamente favorecedores de los nuestros en detrimento de los extraños. Debo insistir en que el remedio transita por el regreso al ideal de sociedad buena, regida por la virtud de la tolerancia y el principio de laicidad, o lo que es lo mismo. La curación de nuestros males requiere volver a leer a Voltaire, requiere volver a leer a Erasmo, alcanzar un nuevo contrato social. Se convierte en el primero y más prioritario de todos los objetivos políticos, por delante de cualquier otro de los que hoy tratan de captar la atención de los operadores políticos. La recuperación de la política, con una mayúscula inicial, será una vez más un itinerario difícil basado en el abandono de pretendidas verdades absolutas y en el cultivo de las afirmaciones provisionales y no refutables de la filosofía. Perdón, irrefutables de la filosofía. Por encima de la pasión que pueda despertar el juego político, ha de continuar afirmándose que más importante que el juego en sí mismo son las reglas del juego. Los custodios de las reglas del juego somos, si me permiten, los discípulos de Voltaire, lo que implica, entre otras cosas, delimitar el campo de juego y excluir del mismo a quienes pretendan jugar fuera. No se puede marcar un gol desde las gradas, aunque sí que se puede entrenar en cualquier sitio, ensayar nuevas estrategias y nuevas tácticas para aspirar a ocupar una de las plazas de jugadores fijos. La tolerancia y la laicidad son en efecto los límites del juego, concebidos como semillas de progreso en la construcción de sociedades abiertas. Así se lo pedía Voltaire a Federico de Prusia, mandándonos un mensaje, que es un mensaje de construcción de una Europa para todos, un mensaje que nos interpela a cada uno de nosotros en lo que hemos hecho bien y en lo que hemos hecho mal, que interpela a quienes han desprestigiado el oficio y a quienes
han contribuido a hundirlo. Voltaire le decía a Federico de Prusia, y acabo con esta frase que someto a su consideración y mejor criterio. La palabra político, le decía, señor, ha perdido su etimología, ciudadano, para señalar a quienes engañan a los ciudadanos. Y Voltaire le decía a Federico de Prusia, devolvedle, señor, su antiguo significado. Muchas gracias.